nosotros empezamos a observar una forrajera muy interesante para la zona, que es el mijo perenne, el Panicum coloratum, que es originaria de Sudáfrica, que se ha introducido en el país hace más de 30 años, pero que en lo que era la región de Bahía Blanca, si bien en los ensayos que cuando la empezamos a probar veíamos que era una especie que tenía muchísimo potencial, veíamos que teníamos muchísimas dificultades de implantación, ¿no? Que los resultados de implantación eran muy variables. Teníamos de lote que se lograban fantástico, que decíamos realmente si esto es un ejemplo para poder seguir de cómo hacerlo, y veíamos lote que habiendo sembrado con condiciones muy semejantes era un fracaso total. Entonces lo que nos empezamos a dar cuenta quizás nos faltaba tratar de ajustar el conocimiento en lo que era la tecnología de implantación. Entonces a partir de eso empezamos a hacer un muestreo durante el año 2013 y parte del 2014. Hicimos un muestreo de 10 muestras de semilla de mijo perenne que se estaban comercializando en la zona, tanto muestras peleteadas como no peleteadas, de distintos orígenes y procedencia, de cosecha propia del productor y también de distintas empresas, a fin de determinar la calidad de esa semilla, ¿no? Los resultados de ese análisis, tanto de lo que fue la cantidad de semillas que germinaban por kilo y la cantidad de semillas que había en un kilo de producto comercial, fueron muy impactantes, ¿no? Porque encontramos semilla que tenía casi o un poco más de 1 millón de semillas verdaderas por kilo de producto comercial, y semillas que por ahí tenían 300.000, 250.000 semillas verdaderas por kilo. Es decir, que si uno estaba calibrando la siembra con una densidad de kilo fija, ¿no? Por ejemplo 10 kilos por hectárea, en una estaba echando muchísimas más semillas que en la otra, ¿no? Y fue a donde empezamos a apuntar este estudio. Encontramos una que tenía 1.110.000 semillas, 1.200.000, casi 300.000 semillas por kilo, y otra que está cerca de 1.076.000 semillas, ¿no? Respecto a las otras 7 muestras que eran peleteadas, donde la que más cantidad de semillas tuvo fue, como ustedes pueden ver acá, la muestra 7, que tuvo 428.000 semillas, y la que menos tuvo fue la 4P, que como acá ustedes pueden ver tenía 256.000 semillas en un kilo. Es decir, que necesitábamos 5 kilos de cualquiera de estas para aproximadamente echar la misma cantidad de semilla por hectárea o por metro cuadrado que lo lográbamos con estas, ¿no? Ese fue el primer factor que dijimos, realmente si tratamos de calibrar la densidad por kilos, realmente estamos comparando peras con bananas, por así decirlo, ¿no? Porque en una estamos echando quizá 2 millones de semillas y en la otra estamos echando 6 millones de semillas, ¿no? Que después en la práctica hace que en una logremos buena cantidad de plantas y en otra no. Cuando nosotros, acá lo podemos ver, ¿no? Acá tenemos una muestra con semilla peleteada de las que se utilizaron y otra con muestra de semilla sin peletear. El trabajo que nosotros hicimos, si acá quieren mirar, fue separar. Nosotros en la semilla sin peletear, que por ahí es más fácil, podemos observar que tenemos como esta, que acá yo separo para este lado, que es la semilla verdadera, ¿no? Que es una semilla que tiene embrión. Acá tenemos otra con las coberturas de la semilla, que se llaman antecios, que son las 2 hojitas que envuelven la semilla, que si nosotros no la rompemos para ver si adentro, miren, esta por ejemplo, la semilla verdadera. Acá agarramos una que suponíamos que tenía semilla, pero era lo que se llama una semilla vana, o sea, no estaba la semilla, estaban las coberturas de la semilla. O sea que si nosotros poníamos esto pensando que era una semilla, no nos iba a germinar jamás una planta, ¿no? Y después tenemos otra, que vamos a ver si tenemos suerte, a ver, separemos alguna otra, esta, ¿no? A ver, que esta tenía semilla, ¿ven? Entonces acá están las coberturas y acá está la semilla. De esta salió una semilla. De esta era la cobertura sola y acá tenemos una semilla sola. Entonces cuando nosotros tenemos la semilla, lo primero que hicimos en este trabajo fue de 1 kilo de semilla, a ver, a través de alícuotas lo estimamos cuánta semilla verdadera teníamos, que sería esta negrita, ¿no? En estas muestras fue en las que obtuvimos en todas arriba de 1 millón de semillas por kilo de este producto. Cuando nosotros tomamos la mayoría de las muestras peleteadas, lo primero que hicimos fue, tuvimos que estudiar el peleteado, ¿no? Se va saliendo el peleteado y cómo empezamos a ver las que tienen, digamos, las semillas que están, las unidades peleteadas que tienen semilla, de lo que va a ser el carbonato de calcio. Entonces vamos separando lo que es material que no es semilla de lo que es semilla, ¿no? Vamos separando lo que sería el material que no es semilla. Cuando nosotros en 1 kilo de esto probamos, encontramos que la mayoría teníamos menos cantidad de semilla. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta cuando calibramos la densidad de siembra.
pusimos a germinar en cámaras durante 28 días, cada 7 días, y encontramos, fíjense, en las primeras 3 muestras donde nosotros teníamos arriba de 1 millón de semilla verdadera, observamos que a los 28 días nos germinaron, de ese 1 millón o más de 1 millón de semillas, nos germinaron 768.000 en la primera muestra, 924.000 en la segunda y 620.000 en la tercera. Donde la barrita azul muestra las que germinaron la primera semana, o sea que nos observamos que el 90% de la semilla verdadera germina, digamos, en la primera semana. Esta era semilla de ya 2 años, ¿no? O sea que era semilla vieja. Y en las últimas semanas, en las últimas 3 semanas, germina muy poquito. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Cuando uno, para cualquier cultivo a nivel de las ciencias agronómicas, cuando uno hace un cálculo en la ingeniería de un cultivo, cuánto es la densidad de siembra en kilos, corrige las plantas que quiere lograr finales por metro cuadrado, la corrige por el poder germinativo, por la pureza, para saber cuánto de lo que uno está sembrando es realmente semilla, y el tercer término por el cual corrige es el coeficiente de logro. Normalmente en otras especies, como son los cultivos agrícolas, como son los verdeos de invierno, los coeficientes de logro son muy altos, son arriba del 90%, es decir, que de 100 semillas que yo siembro, 90 me van a dar una planta. En lo que son las especies megatérmicas, como es pasto llorón, digitaria, panicum coloratum, mijo perenne, no como acá, ya está estudiado desde que se ingresó estas especies al país, se las empezaron a probar, que los coeficientes de logro son muy bajos por la fisiología de la especie misma. Es decir, que los coeficientes de logro están entre el 1 y el 10%. Es decir, que cada 100 semillas que nosotros sembremos, vamos a lograr una planta. O a lo sumo, en el mejor de los casos, en un año de altas precipitaciones en el ciclo de implantación, vamos a lograr 10 plantas. Pero esos son los coeficientes de logro promedio. Entonces, cuando nosotros empezamos a calibrar para la zona de Bahía Blanca, si nosotros queremos lograr pasturas de mijo perenne de altas densidades, cerca de 20, 30 plantas por metro cuadrado, que son 200.000, 300.000 plantas por hectárea, con un coeficiente de logro del 5% promedio, nosotros estaríamos necesitando echar cerca de 12 millones de semillas por hectárea. En función, entonces nosotros aplicamos una fórmula práctica que resume todo lo anterior que yo les estaba comentando. Es decir, bueno, si nosotros necesitamos para lograr una pastura densa de panicum echar 12 millones de semillas por hectárea, dividimos 12 millones, dividido la cantidad de semillas que germinan a los 28 días que tenemos en la muestra que nosotros compremos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 1 millón, estamos necesitando 12 kilos. Si nosotros tuviéramos una muestra que tiene menos, o sea que tiene 500.000, y ya estaríamos necesitando 24 kilos para lograr la misma densidad de siembra que logramos con una semilla de más cantidad de semillas que germinan en 1 kilo, ¿no? Entonces, esta cuestión para nosotros fue muy importante porque nos permitió eliminar un gran nivel de error que teníamos en la siembra, decir, bueno, sembré 10 kilos o 5, bueno, pero ¿cuántas semillas en realidad sembraste por hectárea, ¿no? El otro tema importante que surgió de otro tipo de ensayos acá en la zona, fue que la literatura, la bibliografía de la gente que ha trabajado en mijo perenne, en digitaria, en estas especies, en llorón, habla de lograr pasturas de 4 o 6 plantas por metro cuadrado, que son pasturas menos densas, donde la planta, al tener menos competencia con otras plantas de su misma especie, tiende a formar mata, lo cual nosotros desde el punto de vista del pastoreo vimos que es mejor aumentar las densidades de siembra. Entonces tenemos plantas por ahí más chicas que nos producen la misma cantidad de forraje, o quizás un 15-20% más, pero logramos erradicar el problema de dejar huecos vacíos en el lote donde se nos meten malezas, el gasto después de herbicidas para controlar esas malezas, hacer un planteo más agroecológico. Y en este sentido lo que observamos, que si nosotros queremos lograr el tipo de pasturas tradicionales de 4 a 6 plantas por metro cuadrado, lo podríamos lograr con 4 millones de semillas por hectárea. Ahora, si nosotros estamos apuntando a pasturas de alta densidad de 20 a 30 plantas por metro cuadrado, ya necesitamos triplicar la densidad de siembra a 12 millones de semillas, ¿no? Entonces, un poco ahí después viene la decisión del productor de qué tipo de pastura apunta a buscar, y también el tema económico, ¿no? Cuánto cuesta esa semilla. Como conclusiones de este trabajo, lo más importante fue que observamos que los poderes germinativos de la semilla verdadera son altos, estuvieron entre el 99% al 58%, ¿no? Y que el gran problema por ahí era el tema de la pureza, no tanto el poder germinativo de la semilla, sino la pureza. Cuando observamos, porque uno decía, entonces, ¿por qué tengo menos cantidad de semillas que me germinan en 1 kilo? Y porque cuando analizamos el rubro pureza, observamos que en la sin peletear
la pureza estaba arriba del 87%, por lo menos en las muestras que tomamos nosotros, y en las demás estaba el 33%, o sea que la cantidad de semilla era menor. Entonces en esas situaciones hay que hacer correcciones en la densidad en kilos de siembra que uno desea echar con esta fórmula que les comentaba.